Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sin Juicios ni Prejuicios. Conmigo está Tessy Ortiz. Buenas noches. Buenas noches. O buenos días, o a la hora que esté viendo. Yo soy Elisam y esto es Sin Juicios ni Prejuicios. Hoy vamos a platicar de algo bien interesante y es de un libro del señor Daniel López Rossetti. Bueno, en realidad, doctor Daniel López Rossetti. Y él escribió un libro que se llama Emoción y Sentimientos y de eso vamos a platicar el día de hoy. Buenas, ¿cómo te va? Muy bien. Muy ¿Qué te pareció el libro? Ay, yo lo leí hace como un par de años. Ajá. Y sinceramente me encantó. Me ayudó a entender las emociones, para qué sirven, de dónde vienen, por qué están ahí. Y me encantó. Yo como soy medio bruto, al principio se me hizo muy técnico. Pues es un doctor, ¿verdad? Que te está... Es un cardiólogo. Ajá. Es un cardiólogo. Entonces, yo ya había visto, antes de leer este libro, ya había visto sus charlas Videos. en internet y así. Muy interesantes, por cierto. Es como muy gracioso, ¿no? Al platicar y así. Pero el libro lo empecé a leer y me perdió no sé, en el primer capítulo yo ya estaba así como perdido. Y después ya como que me enfoqué un poquito más y ya seguí leyendo. Sí, fíjate que lo he recomendado a otras personas. Por ejemplo, mi hermana Sol me dijo, es que no, está muy técnico. Ajá. Pero sabes que a mí me ayudó muchísimo a entender de manera técnica, sin echarle tanta emoción a las emociones. Y Daniel López Rossetti dice que estamos confundidos. Nosotros pensamos que somos seres racionales que sentimos y no. Daniel López Rossetti dice que nos quede claro que somos seres emocionales que razonan. Entonces, entender las emociones desde un punto de vista médico, desde un punto de vista biológico y saber que están ahí para algo, que no son mis enemigas, aunque no se sientan placenteras, fue un parteaguas en mi vida. El día de hoy lo que vamos a platicar es de este libro Emociones y Sentimientos. Nosotros no somos médicos ni doctores, ni somos expertos en emociones ni en sentimientos, pero nos vamos a basar en lo que leímos en este libro, pero también en nuestras propias experiencias, porque todos tenemos emociones y todos tenemos sentimientos. Y probablemente ustedes, en donde nos esté viendo, pues se va a poder identificar con alguna de estas, que yo creo que todos, esto es una cuestión universal. Cuando ya le agarré saborcito, y empecé a leerlo con más emoción y poniéndole sentimiento. Empecé a darme cuenta que todo lo que habla en este libro lo tenemos todos los seres humanos. Todos, no importa la cultura, la religión, no importa el idioma que hablemos, todos. De hecho, él dice que básicamente somos emociones y sentimientos que se entrelazan con la razón. Pero realmente, fíjate, el doctor habla que, por ejemplo, el primer Australopithecus, ¿cómo? Australopithecus. Australopithecus. Es eso, justo eso. Existió hace más o menos 3.5 millones de años, fíjate. Y obviamente ese Australopithecus. Eso. Ya obviamente tenía emociones. De hecho, animales anteriores al ser humano, al Australopithecus, tienen emociones. Los animales tienen emociones. Sí. Pero la razón, el Homo sapiens como tal, el ser humano pensante, tiene apenas 30,000 años de vida. O sea, 3,5 millones de años comparado a 30,000. O sea, definitivamente las emociones están encarnadas en nosotros desde lo más profundo de nuestro ser y de nuestra evolución. No, aparte que han sido herramientas para la evolución precisamente. Algo que me llamó mucha atención es que los animales y los seres humanos, hay una razón por la cual nos conectamos. Las emociones. Las emociones, así es. Los animales y nosotros tenemos emociones y nos conectamos con esas. Sabemos cuando tu perrito está triste. Los gatos son más sagrones, pero a veces puede uno entenderles. Pero cuando tu perrito está triste o está muy contento. Enojado. O enojado, exacto. O sea, esas y son emociones primarias. Y bueno, ahorita vamos a desmenuzar todo eso. El autor dice que una mente brillante, una inteligencia así superior, no sirve de nada si no tenemos inteligencia emocional. ¿Cuánta gente no conocemos que es bien inteligente, que dices, es un genio, pero le falta esa parte de manejo de emociones? Porque para lograr la felicidad y el bienestar, el autor dice que hay que tener un equilibrio entre la emoción
y la razón. No hay de otra. O sea, no podemos ser solo emoción O solo razón. o solo razón. La persona con el IQ más alto que tú te puedas imaginar, si no tiene inteligencia emocional, si no sabe ese equilibrio, si no sabe cómo dirigir sus emociones, cómo gestionarlas, cómo procesarlas, está frito para cuestiones de bienestar o de felicidad. Pero bueno, Tessy, ¿para qué sirven las emociones? Según el autor, ojo, no somos ni doctores, ni psicólogos, ni especialistas. Estamos discutiendo un libro que nos ayudó mucho, que nos gustó mucho y que lo compartimos por si ustedes quieren también leerlo, pues adelante, ¿verdad? Una es una función adaptativa, para adaptarnos. Como tú dices, a lo largo de la evolución nos ha funcionado para adaptarnos en esa evolución. Por ejemplo, ¿no? Si no tuviéramos miedo, ya hubiera acabado la especie, un depredador, ¿no? Sobre todo en esos tiempos, ahorita no, pero en esos tiempos de cavernícolas ya nos hubiera acabado la especie, algún depredador, si no tuviéramos miedo. Exactamente. También tiene una función social para poder convivir, para poder desarrollarnos entre las personas, entre los individuos. Y finalmente cumple una función motivadora. La emoción realmente es la que nos mueve a hacer, la que mueve dirige nuestras acciones, nuestras reacciones ante el mundo. Entonces nos impulsa a dirigirnos de cierta manera al mundo, a comportarnos de tal o tal forma. En un video anterior, no me acuerdo cuándo fue, platicábamos acerca de la felicidad y dices, cuando platicamos de la felicidad, cuando te puedes dar cuenta que una persona está feliz, está contenta, simplemente con verle la cara. Y en este libro estaba platicando acerca de una persona que, no una persona, de las personas en general que independientemente de la raza, nacionalidad, lo que sea, e incluso lo hicieron, nos han dado cuenta que con personas invidentes, que desde nacimiento, gente que no ha visto la reacción de miedo, de alegría, de susto, de coraje, bueno, de ira en otras personas, esas mismas facciones, esos mismos gestos los hace, no es por imitación, pues. No se aprende. No se aprenden, exacto. Se nace con ellos. Todo el mundo tenemos esos gestos de miedo, sorpresa y esas cosas. Lo que pasa es que dice el autor que la emoción es una expresión física y psíquica. O sea, no nada más es algo psicológico, es algo físico. El vehículo a través del cual se expresan, se manifiestan las emociones es el cuerpo. Y el rostro es el que comunica, porque aparte las emociones también cumplen una función de una comunicación no verbal. Entonces es el rostro el que comunica cuál es nuestra emoción. Y como tú dices, puede haber una persona, y no importa de dónde es la persona, China, Argentina, no importa el idioma que habla, no importa que vea o no vea, el rostro de tristeza es el mismo para cualquier ser humano. Sí, y fíjate, siempre han dicho que los ojos son la ventana del alma. Ajá, es verdad. Y es verdad, es verdad. Es verdad. Hizo una analogía respecto a las emociones básicas. En el libro hace una analogía con las notas musicales o con los colores primarios. Son unos cuantos colores primarios, son unas cuantas notas las que existen. Y esas cuantas notas y esos colores esos colores primarios hacen todos los colores del mundo mundial y esas cuántas notas musicales hacen toda la música y todos los sonidos y todo de todo. Igual con las emociones primarias. Exacto. ¿Qué son? Que son 6, según el autor. Son 6, que son... básicas, perdón, emociones básicas. O primarias también, básicas o primarias, que son, y que las hemos tenido, o sea, están arraigadas, que son la tristeza, el miedo, la ira, el asco, la alegría y la sorpresa. Así es. No, las dije en desorden, ¿verdad? Sí, pero no, pues digo, no. El orden de los factores no altera el producto. Esas son las 6 emociones primarias que todo ser humano tiene. Y de hecho, si te fijas, también los animales. Los animales también tienen las 6 emociones primarias, ¿no? El animal puede estar contento, enojado, triste, alegre, con miedo, sorprendido, con miedo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la sorpresa será también de los animales. Sí. Yo he tenido siempre animales en la casa y ya cuando salí de la casa, se quedaron ahí mis hermanos. Entendí bien. Es que yo siempre
entendí bien. Siempre decía, les decía de broma a la gente que me preguntaba si tengo mascotas. Me dicen, ¿tienes mascotas? No, pero sí vivo con unos animales, que eran mis hermanos. Yo los quiero mucho. ¿Verdad? ¿Quién no se lleva así con sus hermanos? Pero bueno, sí, te das cuenta, obviamente, cuando espantas a un perro y te pela los ojos, o sea, todas esas emociones básicas también las tienen los animales. Que también Por lo menos tienen los su perros. rostro, ¿no? También. También tienen su rostro. Digo, en los gatos yo no tengo Son difíciles de leer, son Sí. difíciles de leer los gatitos. Bueno, y por eso me dan miedito los gatitos, porque ¿Te dan son miedo los difíciles de gatos? leer, Bueno, son sí. difíciles de leer, no sabes, un perro cuando está enojado, tú sabes que está enojado, Sí. ¿no? Yo no sé leer a un gato cuando está enojado, yo nada más veo que de repente ¡fum! Suelta pero yo no tampoco soy experta en animales, así que No, pues yo tampoco. no, ok. Bueno, el miedo es la primera emoción que aparece en nuestra especie. Por eso está arraigada así como, es parte de nuestro cerebro, así, de nuestra biología. En la línea evolutiva es la primera emoción que aparece, porque es el mecanismo de defensa, es nuestra emoción protectora, es la que nos advierte de las amenazas que hay. Cuando yo ya tengo más de 20 años en medios de comunicación y me ha tocado ir a congresos y esas cosas, y en una ocasión fui a una de esos congresos en México y hablaban de, no todas, pero algunas emociones que son básicas para atacar en cuestión de mercadotecnia, para atacar al público, al consumidor, porque saben que le van a llegar al corazón, al sentimiento, a esas cosas. Es bien interesante. Como la política, ¿no? También, el miedo ándale, juega un exactamente. papel súper Pues y el autor habla de que el miedo puede ser automático, que no tiene para nada razón. Ejemplo, no sé si te has visto, has estado en algún acuario o en algún zoológico y hay un vidrio, ¿no? Y de repente pasa por ahí un tiburón en el acuario. ¡Ah! Y tú, o sea, lógicamente no te va a hacer nada el tiburón porque está en un acuario, en una pecera. Uh-huh. Pero ese miedo automático no conoce de razón, es instintivo, totalmente instintivo. Pero hay miedos que nacen de una idea, que nacen como de la religión, de dioses castigadores, de movimientos políticos como los nazis, Uh-huh. o sea, nacen de una idea. Y empiezan a generar ese miedo. No es el miedo de las películas, el miedo real, el miedo que te generan ese tipo de cosas que te arraigan en el cerebro. Y biológico, Uh-huh. porque el miedo, aparte de que tiene el rostro de miedo, alerta a la sociedad, alerta a los de alrededor, aquí hay peligro, entonces hay que prepararnos, hay un rostro de miedo, Uh-huh. que a veces inconscientemente, o sea, lo ponemos inconscientemente, ni siquiera lo pensamos, lo ponemos inconscientemente. Y como cualquier emoción, admite diferentes grados, ¿no? No es lo mismo temor, recelo, aprensión, susto, terror, pánico, o sea, va como con una gama de niveles, pero también en su sana medida es necesario, es indispensable para la supervivencia de él. Pero ¿sabes qué? El autor también dice que debemos de racionalizar lo siguiente: no podemos seguir reaccionando con el mismo miedo que antes. O sea, la evolución también nos ha permitido de alguna manera las amenazas de hoy en día no son las mismas que las amenazas de hace 30,000 años, sí, ¿no? ahorita estás huyendo porque te coma un hipopótamo, digo, ¿cómo se llaman? Más o menos que tienen los... ¿Rinoceronte? Pues no, también eso, también, sí. ¿no? Que te coma una bestia. ¿Mamut? Sí. No, ok. Entonces, es necesario el miedo, pero digamos que su exceso ya es una enfermedad y es la ansiedad. Que viene exactamente, que también, como muchos psicólogos lo han catalogado, la ansiedad es un exceso de futuro, también dicen, ¿no? Sí. Que estás pensando mucho en las cosas porque futuras. la emoción es algo en el presente, es corta en duración. La emoción es algo, o sea, ahorita, ya los sentimientos que veremos en el siguiente programa, Uh-huh. los sentimientos ya se prolongan en el tiempo y demás, pero la emoción es algo que atiende a cuestiones en el presente. Entonces, la ansiedad ya se va mucho al futuro, ya es algo que no es una amenaza real. La ansiedad es de algo que no está real ahí, porque el miedo nos ayuda para afrontar amenazas reales. Uh-huh. Uh-huh. O que por lo menos piensas que son reales. Exactamente. Y bueno, la segunda emoción es la ira.
y luego viene el aiga, y el fuiste, y el tuviste. Írala. Era la segunda emoción es la ira. Y el autor dice que la ira es una emoción que descarga energía psíquica Ujú. y física. Y que es bien dañina. Él como cardiólogo habla de qué tanto daño puede provocar la ira en el corazón del ser humano. Y bueno, esta emoción es básicamente de defensa personal, de defensa Ujú. propia. O sea, te enojas y sueltas todo el enojo que puede. La ira puede transformar incluso el rostro de una persona Ujú. y las acciones de esa persona y cosas que podría no soñar o ser impensables para esa persona realizarlas, puede llegar a cometerlas. Por ira han ocurrido asesinatos y suicidios y mil cosas. Mira, la ira, como cualquier emoción, en su justo nivel, es súper necesaria para poner límites. Para, imagínate, tú estás viendo algo, nace del sentir alguna injusticia. La ira nace así como el miedo nace de sentir una amenaza, la ira nace de sentir una injusticia. Y nos ayuda en su justa medida a poner límites. Sin embargo, dice también el autor que es parte de un complejo: ira, hostilidad y agresión. Que la ira es la emoción que no se puede controlar, es lo que llega, aparece, la ira aparece de repente, las emociones aparecen, nosotros no podemos controlar eso, pero la ira, después de la ira pasa a la hostilidad, que es ese sentimiento de indignación por la injusticia cometida o que se está presenciando, y de ahí sigue la agresión, que ya es la acción que se toma después de la ira. De sentir esas cosas. Él dice que tenemos que darle, que así como la ira ha sido incrustada en nuestra biología como un mecanismo de defensa, también a lo largo de la evolución se nos ha dado razón, se nos ha dado aprendizaje, se nos ha dado, o sea, no hay que ser tan primitivo, oiga, evolucione. Tampoco puede usted descargar su ira sin pensar en las consecuencias, porque entre el elemento de ira al elemento de agresión pasa cierto proceso. Y nosotros tenemos la obligación, para poder estar saludables en este mundo, pues de darle tiempo entre la ira y la agresión, porque podemos terminar en la cárcel, podemos terminar sin pareja, sin hijos. O sea, el sentimiento la emoción de la ira puede llegar a ser sumamente dañino. Así como es necesario, puede ser muy dañino. No, y aparte el tiempo es crucial en esto, porque no nada más de que, ok, voy a pensar, me voy a relajar, sino que físicamente los niveles de cortisol y de otras adrenalina y esas cosas que suelta nuestro organismo van a bajar, van a nivelarse, y ya vas a poder pensar más racionalmente acerca de lo que pensabas hacer o lo que sea, ¿no? De hecho, hablando de tiempo, fíjate que Woody Allen, este famoso actor, Woody Allen, director, también es actor, ¿no? Sí, de tal y sus películas. Dice que comedia es igual a tragedia más tiempo. Y sí es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no en el momento vivimos algo súper trágico y en el momento es súper doloroso o súper catastrófico, y después con el paso del tiempo nos reímos de eso? Sí. No, y siempre a veces platicamos o comentamos eso de que en un año nos vamos a estar riendo de esto. Entonces sí es muy cierto lo que dice este señor Woody Allen. Es que además nuestros genes, nuestro ADN está programado para reaccionar de la manera más drástica posible, porque para eso se hizo, para eso está hecho, y nuestro cuerpo hizo esta emoción para defendernos, para reaccionar y para atacar. Poner límites, exacto, que es súper importante. Imagínate nada más, sin tener un idioma para comunicarte en los miles de años de existencia del ser humano. Las únicas maneras de comunicarse eran con gruñidos y con estas cosas, como los animales. Sí, claro. Entonces, claro. El animal, si tu animal no quiere que te le acerques, te va a gruñir. Sí. Y estás utilizando la ira para que te diga, ira, no quiero que te me acerques. Írala. ¿Sabes qué? No sea usted animal tampoco. Mira, Aristóteles decía, enojarse, enfadarse es súper fácil, cualquiera se enfada, pero enojarse con la persona indicada, con la intensidad adecuada, en el momento adecuado y de la manera adecuada, eso sí es difícil, eso sí cuesta trabajo. Ahí radica la inteligencia emocional. A mí me ayudó mucho el libro porque
hay ciertas emociones que, sobre todo en esta cultura occidental, así como hay gente que se enoja horrible y tiene unos ataques, de hecho, a nivel criminal, a nivel legal, hay inclusive cursos para poder controlar la ira. Sí. Ajá. Pero también hay gente que de plano dices, enójate, o sea, ¿cómo estás viendo esto? Y no te, o sea, porque no se nos permite tener ese sentimiento de ira que se reprime. Y que nos evita poner, y que va a salir de todos modos. Acuérdense que las emociones no se controlan, se gestionan, se procesan, pero no es algo que nacen, no es algo que tú dices, ahorita voy a estar triste, ahorita voy a estar... No, las gestionas, pero son necesarias, por algo están ahí. Por eso me encantó este libro, para poder hacer las paces con mis emociones, no estar yo reprimiendo ni enojándome, porque puedo sentirme triste, enojado, con miedo, es algo que es necesario. Y la ventaja es que podemos entrenar nuestra mente para poder controlar estas emociones, o para probablemente no controlarlas, sino trabajarlas, o saber cómo reaccionar cuando se nos presentan en la vida estas emociones. Eso es la ira. La siguiente emoción de la que vamos a platicar, yo creo que es la favorita de muchos, y es la alegría. Así es. La alegría es la emoción positiva por excelencia, y es la que pues nos da mucho gusto presentar. Sí, nos da mucha alegría presentar. Sí, exacto. Ojo, el autor, aunque las clasifica como positivas y negativas, dice que no en el sentido estricto de que sean algo negativo, o sea, sino placenteras o no placenteras. Y la alegría es obviamente la más placentera. Dice que la alegría vicaria se da por los logros de terceras personas. Cuando yo veo a alguien que le salió algo bien y que yo quiero, me da alegría. Pero también dice que se puede dar la alegría por los fracasos y las avenencias de otra persona. Pero fíjate que ese tipo de alegría se oculta. O sea, Sí. no vas a decir, ay, me dio mucho gusto. Bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Sí. Pero me dio mucho gusto que tal persona, no sé, le fuera mal en su vida o lo que sea. Sí, eso es muy, muy común de repente. Así como tiene la maravilla de darte, de promover las relaciones interpersonales, de darte confianza, darte bienestar, en exceso también puede llegar a ser un poquito de doble y de doble. Imagínate tú, pues cuando estás muy alegre, de repente cometes ciertas, no hay que tomar decisiones tan importantes cuando uno está muy enojado, o muy alegre, o muy miedosa, cuando estás en esa intensidad, porque sí la riegas. Pues volvemos a lo mismo, es encontrar ese balance, o sea, es tratar de encontrar el balance perfecto para poder llevar una vida pues lo mejor posible, ¿no? Bien, exacto. La risa es el rostro de la alegría, obviamente, y fíjate que dice el autor que los humanos somos los únicos animales, bueno, los animales no se ríen, los animales no se ríen, somos los humanos los que nos reímos, tenemos la capacidad de reírnos. Por ejemplo, un perrito llora, ¿no? Pero un perrito no se ríe. Pareciera. Parece que se ríen. Pero no se ríe. Es propio de los humanos la risa. Exacto. Las hienas no es risa como tal. No. Es como si ladraran. Exactamente, es como su ladrido. Exacto. Así que usted no sea animal y ríase. Y ríase. Sí, eso es en realidad no es nada más un mito, sino sí es realidad. Hay que reírse, hay que sacar esa... Hay que ser humanos. Porque yo también he visto, fíjate, aunque es una emoción placentera, yo también he visto gente que no se permite sentir alegría. O sea, que no se siente a gusto, cómodo. Que ya hablaremos ahorita de eso, del analfabetismo emocional, sí. Esto de la alegría y todo, y la sonrisa es bien importante, sobre todo cuando conoces a una persona. Sí. Llegas y rompes el hielo con tu sonrisa. La siguiente emoción que vamos a platicar es la tristeza, que podría decir que es como lo contrario de la alegría, ¿no? Pues sí, porque la alegría resulta de un logro, de un éxito, de algo positivo, y la tristeza viene a ser lo contrario, resulta de una pérdida, de un fracaso, de alguna adveniencia, ¿no? Algo malo que te haya pasado. A ti o a alguien que tú quieres, así, porque puede darte tristeza lo propio o lo ajeno, igual que la alegría, ¿no? Así es. Sin embargo, la tristeza, aunque podría ser, se podría catalogar como es una emoción que no se siente bonito, displacentera, no placentera, es necesaria para procesar
pérdidas es biológicamente necesaria. Sí. Lo platicamos el programa antepasado de la muerte, ¿no? La tristeza es necesaria para poder procesar bien el luto, el duelo. Y pues por algo ahí el cuerpo, biológicamente estamos hechos de emociones para poder ayudarnos a vivir bien. Y aunque se siente feíto, la tristeza es necesaria. Es necesaria, nada más que no hay que confundirla con la depresión, porque la depresión es un estado, una situación clínica, es una enfermedad. Y las enfermedades hay que tratarlas como enfermedades, con medicamentos, con tratamientos y ese tipo de cosas. Pero las emociones no podemos medicarlas, no debemos medicarlas. Las emociones hay que procesarlas, exactamente. Hay que tratarlas, pero desde uno, pues. Y esto es la tristeza, y digo, yo creo que todos, como todas las emociones, todos hemos pasado por este tipo de cosas, por esas emociones, pero a veces las emociones son las que más se te quedan grabadas esta emoción, perdón, la de la tristeza, a veces es la que más se te queda grabada en la mente, porque es la que te hace, cuando la superas, es la que te hace ir al siguiente nivel. Crecer, ¿no? Crecer, exacto. De lo que hablábamos. Y a diferencia de la alegría o el miedo o la ira, esta se puede prolongar en el tiempo. Sí. Las otras son como de corta duración y esta se puede prolongar en el tiempo, pero es totalmente necesaria, totalmente. Les recuerdo que estamos platicando del libro del doctor Daniel López Rossetti, un cardiólogo que escribió este libro que se llama Emoción y Sentimientos. Buenísimo. Para mi gusto, un poco técnico a la hora de platicar las cosas, pero yo creo que no hay otra manera de explicar estas situaciones más que de esa manera. Pero de verdad no se lo pueden perder ese libro. Y la siguiente emoción es el asco. Y al igual que todas las emociones anteriores que hemos platicado, el asco nos sirve desde la prehistoria para ayudarnos a no comernos algo podrido, en mal estado, exactamente, o algo que nos puede causar algún daño. Aunque yo no sé, de verdad, yo no sé a quién se le ocurrió, por ejemplo, comerse una langosta. O a quién se le ocurrió abrir un coco alambre, ¿verdad? Alambre. Pero sí, esta emoción nos permite rechazar lo que puede ser putrefacto. Nos ayuda también a mantener un entorno higiénico, saludable, ¿no? Fíjate que aunque es innata, o sea, aparece desde que nacemos, no se desarrolla hasta el 3er o 4er año de vida. Los bebés no tienen asco. No, se pueden comer. Sí. Por eso se comen el Gerber, ¿no? Que a nosotros sí esa cara de asco y comunica repulsión, rechazo, hazte para allá, esto no, porque también se puede tener asco a una persona. También se le puede tener asco a una persona. Y no en este libro, pero lo estaba leyendo en otro, no me acuerdo dónde lo estaba leyendo, o qué cosa estaba yo leyendo. Pero la excitación sexual te hace perder el asco. Y es literal, de verdad te hace perder el asco. Wow. Pueden ser cosas que no te hubieras imaginado. Pues ha de provocarse algo en el cerebro que anula. Sí, va cañón. Cuidado, cuidado con lo que se come en ese momento. No hay gente que se come unas cosas. Cuidado. Bueno, pues ahí está el asco. Y la última emoción de estas 6 emociones básicas de las que habla el doctor López Rossetti es la sorpresa. La sorpresa es algo que nos llega de sorpresa. Es como la antesala de alguna otra emoción, como el miedo o como la alegría, ¿no? O sea, una fiesta sorpresa, ¿no? O sea, antes de que te dé alegría, te da sorpresa, ¿no? O antes de que te dé miedo. O antes de que te dé miedo, o antes de que te dé coraje. Imagínate entrar a tu casa y encontrar a tu vieja con otro. ¡Sorpresa! Verdad, y tú, o sea, ¿no? Tienes o asco. ¿Cómo con mi compadre? Entonces es de muy poquitita duración, contraria a la tristeza, que es la que más puede durar, súper de poquitita duración, y es la antesala de otra emoción. Bueno, y ahorita que hace ratito hablabas acerca de esa falta de empatía o de poder procesar los sentimientos, hay una enfermedad, es una enfermedad, ¿no? Se llama alexitimia. Sí, o analfabetismo emocional. Y es real, le sucede
aproximadamente al 10% de la población mundial. Sí, pero más a hombres que a mujeres. Más a hombres que a mujeres. Si de por sí los hombres tenemos problemas para expresar nuestros sentimientos, imagínate con esta enfermedad, la lexitimia, pues no. Que puede ser de origen biológico o psicológico. Se puede dar por algún autismo o algún, pues algo biológico, alguna alteración en el cerebro químico. O un trauma. O algún trauma, violencia doméstica, abuso, y regularmente la mayoría de los casos es tratable. Es tratable, pero sí, ellos sufren porque no pueden determinar, no pueden describir lo que sienten. De hecho, hay un autor que se llama Henry Roth que dice, si tú puedes expresar con palabras lo que sientes, lo haces tuyo, te adueñas de él. Ellos sufren porque saben que tienen algo, pero no saben describirlo, no pueden ponerle nombre a las emociones, no las identifican y por lo tanto no identifican las de los otros y pues son poco empáticos, pueden describirse como aburridos, con poco sentido del humor, aislados, retraídos, entonces... Pero también les puede afectar físicamente. La mayoría de las personas que tienen este problema tienen colon irritable, tienen problemas pues físicos. ¿Sabes por qué yo creo que es eso? Y no creo, el autor lo dice. Acuérdense que lo dijimos, el cuerpo es el vehículo de las emociones, donde se manifiestan las emociones. Si tú no puedes expresar una emoción de algún lado, de algún modo tiene que salir esa emoción, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte dicen que las emociones se albergan en el estómago, no en el cerebro. También dicen que el estómago es con el segundo cerebro. Exactamente. Por eso cuando dices que sientes maripositas en el estómago y esas cosas, es que está trabajando yo tengo un gran cerebro. No seré muy inteligente, pero tengo un gran cerebro. Siempre me anda llevando a lugares muy inteligentes. ¿Saben algo? También les recomiendo, antes de terminar ya este programa, les recomiendo mucho que vean la película de Intensamente o Inside Out, que es una película para chavitos, para niños. Pero ¿saben qué es tan importante? Esto pues no se nos platica, no se nos dice en la escuela, ni se nos enseña. Y es tan importante que tengamos, además de una formación académica, también una formación emocional para que podamos transmitir, o sea, ser más felices y brindarles bienestar a nuestros chiquitos, que yo trato con mis hijas de hablar mucho de las emociones, no reprimírselas, no juzgarlas cuando se sienten tristes o enojadas, porque entonces vamos pues cometiendo ciertos errores que la cultura ha cometido con nosotros. Sí, ¿no? como el que, ay, ya vas a llorar, o ay, ya te enojaste, sí. O sea, el reprimir esas emociones puede a largo plazo o a corto plazo provocar lo que sucede con muchas, se ha dado casos de asesinos seriales, por ejemplo, que han sido atacados por mucho tiempo, han tenido esos traumas de la infancia, que han contenido estas emociones durante mucho tiempo y llegó un momento en el que explotan. Lo mismo sucede en una relación de pareja, por ejemplo. Suceden cosas, si no las hablan, si no las platican, llega un momento en que pueden llegar a la violencia o a la separación, en el mejor de los casos, ¿no? O sea, Claro. No podemos contener las emociones, no debemos contener nuestras emociones, debemos de racionalizarlas, de procesarlas y de trabajarlas si nos están causando daño. Gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Gracias de verdad por todos sus comentarios que nos dejan en los videos de YouTube, en las redes sociales que ya han estado apareciendo por todos lados. Muchas gracias, de verdad, quiero llorar. Ya te dio emoción, ya se emocionó. Bueno, no vayas en contra de tu naturaleza. Pero fue culpa de un mosquito que anda por aquí. Pero bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto fue con mucha emoción y con mucho sentimiento, sin juicios ni prejuicios. Suscríbete a nuestro canal. Búscanos en nuestras redes sociales como Sin Juicios ni Prejuicios.